Bueno, bienvenidos a esta primera edición de webinar de AVE Financial Group. En esta oportunidad tenemos como invitado a Roberto Weinrub. Roberto es director, presidente de Evolution Wealth Advisors, un RIA en la ciudad de Miami con quien tenemos una alianza estratégica. Roberto, aparte de ser presidente de Evolution, es director del Consejo Directivo del IESA, es director del Banco Mercantil, director de Farmatodo. Roberto, un placer contar contigo hoy aquí en esta primera edición. Bueno, muchísimas gracias y por escogerme para hacer esta entrevista como primera de esta nueva fase que están ustedes implementando. Muchas gracias. Así es. Mira, Roberto, no quiero quitarte mucho tiempo. Queremos que el formato sea un poco corto. Y básicamente lo que queremos es brindarle a nuestros clientes una pequeña píldora de cuáles son los eventos más importantes que están sucediendo hoy en día en el mercado financiero internacional. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la opinión de Evolution? ¿Qué están haciendo para protegerse o aprovechar las consecuencias de esos eventos? Y cómo podrían nuestros clientes aprovechar esos eventos. ¿Okay? Entonces, sin mucho preámbulo, comenzamos con una de las más importantes y apremiantes hoy en día. ¿Cuál es tu opinión? Coméntanos un poco sobre China, este crackdown al sector privado que hemos estado viendo que cada vez se va intensificando y sobre todo el tema de Evergrande. ¿Cuáles son las consecuencias que podría tener eso? Perfecto. Si me permites, yo voy a empezar más bien por un análisis macro. O sea, la respuesta a todo lo que tú dijiste es no sé, pero tenemos siempre algunas ideas y algunas convicciones. Y después le caigo a China como una de las consecuencias más macro, ¿no? Perfecto. La primera es la pandemia. La pandemia sigue, el COVID está alborotado. Y todos sabemos por qué. Hay países que lamentablemente no tienen los recursos para haber vacunado a su población y después hay la gente que no se quiere vacunar voluntariamente, que es compone la mayor parte de los problemas, pero en este momento en los Estados Unidos la red hospitalaria está con problemas serios. O sea que el COVID sigue ahí y los mercados predecían que a esta altura del año pues ya estaría resuelto. Eso era en marzo del año pasado. Este instante, acabamos de terminar septiembre, y septiembre fue el peor mes desde marzo del año pasado. O sea, el momento cuando entró, digamos, el COVID en los Estados Unidos y que se reconoció fue marzo del 2020. Y después de marzo del 2020, donde en algún momento los mercados cayeron 37%, 3,7%, este mes de septiembre, que terminó ayer, fue el peor mes después de aquel mes. Y este año solo ha habido un mes malo, que fue enero, y ese enero dejó de ser malo para convertirse en un buen año hasta el mes de septiembre. ¿Qué está pasando? Lo primero es, esa pandemia tiene impactos muy grandes en muchas áreas de la economía mundial y después entraremos específicamente con China. Recuerden que los gobiernos han hecho, y sobre todo los gobiernos que tienen monedas de reserva, que es precisamente los Estados Unidos, Europa por el euro, Japón y pocos países. China no se encuentra entre esos países como moneda de reserva. Estos han hecho medidas extraordinarias, pero son medidas artificiales. Por ejemplo, esto que se conoce como el quantitative easing, que no es más que comprar activos o bonos de largo plazo para inyectar liquidez a la economía. Ya el gobierno empezó a decir que, bueno, se acabó, esto no pueden seguir con eso y empieza la política al revés, que se llama tapering. Entonces el gobierno ya no está ayudando tanto a los mercados. Por otra parte, estamos viendo las tasas subiendo un poco. Siguiendo con el gobierno, esto muy pronto, el 18 de octubre, vence el plazo para subir el techo de la deuda. Y ustedes saben que el país está más dividido que nunca entre republicanos y demócratas. Antes la gente del centro tomaba decisiones consensuadas, ahora es mucho más extremos los comentarios. Y por supuesto, hay este peligro aparente, de que no suban el techo de la economía, lo cual en palabras de
de Janet Yellen sería desastroso. Y ya empezando a entrar con China, de alguna forma tenemos la cadena de suministro que empieza generalmente por China, porque es el país mayor exportador del mundo, la segunda economía del mundo. Hay una gran disrupción, producto precisamente de que salían containers de China, pero regresaban vacíos. Hay fábricas, sectores de la economía que han estado cerrados. En este momento hay problemas también de energía, el gas está disparado, empieza a haber inflación que empieza generalmente por los commodities. Entonces tenemos una situación bien enrarecida y ya entrando en China específicamente, pues el gobierno chino metiéndose en cosas con las cuales llevaba muchos años que no se metía. Desde Mao Zedong, pasando después por Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es el gran líder que empezó a abrir la economía y volverse una economía, una dictadura capitalista donde tiene su tinte comunista, y ellos no esconden esa doble dicotomía, llamémoslo así. Eso en inglés hay una palabra oxymoron, que sería un oximorón en español, que es un capitalismo comunista. Eso es un oxímoron. En este caso, China empezó a decir, desde los niños pueden jugar tantas horas a la semana con los juegos, los gerentes que tienen, o los emprendedores que tienen gran impacto en la economía, como los Alibaba, Jack Ma y otros, pues ya no son tan queridos y tienen que hacer cambios importantes. La bolsa, no quieren difundir sus datos en la bolsa de los Estados Unidos para no ser controlados. Entonces hay una disrupción ahí. Le dan indicaciones de cuánto dinero deben donar, entre comillas, las empresas para causas sociales. Y por último, este ingrediente de esta empresa Evergrande, que es una de las, no sé si es la segunda empresa de bienes raíces más grande del mundo, que tiene una deuda gigantesca de 300 billones de dólares comparada con lo que tenía Lehman Brothers en el 2008, y que aparentemente no es capaz de cumplir. Claro que ellos siempre tienen los recursos de reestructurar su deuda, porque al final del día va a ser el gobierno chino el que va a tener que lidiar con estos temas. Ellos tienen 1 millón de unidades de vivienda por entregar, esto que no han entregado. Así que, bueno, es un elemento adicional a todo este berenjenal de cosas que están pasando en China y en el mundo en particular. Cuando la cadena de suministro se corta, pues uno de los temas es escasez, y cuando hay escasez hay inflación. Y digamos, la pesadilla más grande de los economistas es esta inflación, que haya inflación con recesión. No creo que sea el caso, y eso lo hablaremos un poquito más adelante cuando vengan otras preguntitas que tú debes tener por ahí. Perfecto, Roberto. Gracias por esa respuesta tan completa. Quiero hacer doble clic en un punto que tocaste muy tangencialmente en tu respuesta, pero que ha generado mucha preocupación y muchísimos headlines, ¿no? Que es el tema del debt ceiling en Estados Unidos. O sea, cuéntanos un poquito, una píldora a nuestros clientes, qué significa eso, cuáles son las implicaciones que puede tener y qué están haciendo ustedes para protegerse contra las posibles consecuencias que pueda traer ese evento. Ok. Bueno, primero ustedes saben que ayer se aprobó un crédito adicional al gobierno americano para que no cierre. De la época de Trump recordarán varias veces que el gobierno cerró, que es una situación bien complicada, rara. ¿Qué significa que el gobierno cierra? Bueno, que los parques nacionales se dejan de abrir, que los museos dejan de abrir, los programas federales se retrasan, el pago a los funcionarios públicos también, pero digamos se pusieron de acuerdo y ayer lo subieron. Eso no tiene nada que ver con el nivel de deuda. Ustedes saben, los Estados Unidos deben en este momento algo así como, no tengo el número exacto, pero 27 trillones de dólares con T.
y el Producto Interno Bruto es cerca de 22 trillones, o sea, hay un déficit de 5 trillones. ¿Cómo cubren esos déficits? Con impuestos. Pero los presupuestos del país tienen menos ingresos que básicamente un país como los Estados Unidos de impuestos que los egresos. Entonces aquí tenemos nuevamente dos polos que cada vez están más alejados, los demócratas, y dentro de los demócratas el ala liberal y el ala más tradicional, que son los más viejos, con excepción de Sanders, y los republicanos, que también tienen dos alas, más pro-Trump y el resto, llamémoslo así. O sea que hay una gran división donde muchas veces no están viendo los intereses nacionales, sino los intereses particulares de las próximas elecciones. El bono del Tesoro americano se considera que es el instrumento en dólares más seguro del mundo y por eso le asignan riesgo cero, porque en teoría siempre hay la capacidad de imprimir nuevos dólares para pagar esa deuda contraída con los bonos. Bueno, pero eso no es 100% verdad porque tiene que pasar por el Congreso, que en este caso hay una fecha donde se acaba el dinero y van a llegar a ese tope máximo que el Congreso ha autorizado de emisión de deuda, esto donde específicamente el 18 de octubre, o sea, dentro de 18 días, se vence ese plazo. ¿Qué pasa si no se renueva? En teoría, hay un default de la deuda americana. Eso seguramente va a ser noticia muy importante y va a ser parte de las negociaciones que van a hacer los demócratas y los republicanos, donde van a conceder ciertas cosas los demócratas en favor de que los republicanos le aprueben el incremento en la deuda. Así que el impacto es muy grande. Preguntas qué hemos hecho o qué vamos a hacer. Bueno, afortunadamente sí hicimos algo, nos percibíamos que iba a haber un poco más de volatilidad. Volatilidad es incertidumbre, volatilidad es una medida de riesgo. Y entonces, para protegernos un poco de esa volatilidad que creíamos que venía hace unas semanas, compramos protección. ¿Y de qué forma se compra protección? Y a mí me gusta dar el ejemplo, el símil del que le apuesta a la ruleta $1 a cada número, donde con seguridad va a ganar, porque alguno de los números va a salir, pero con seguridad va a perder porque el premio va a ser menor que la suma de los dólares que le apostó a cada uno de los números. Entonces hay que proteger hasta cierto monto y la protección tú no la quieres usar, es como un seguro de vida, tú, ojalá que no lo uses, un seguro de salud, pero lo tienes por si acaso y tienes que invertir un dinero, invertirlo en forma lo más inteligente posible. Entonces nosotros protegimos una parte, decidimos primero proteger el 40% de la parte de equities. Si hubiésemos protegido el 100%, pues tendría un costo gigantesco. Después hicimos lo que se llama una nota estructurada con una parte de ese dinero donde hay un nivel de protección X de 20% de caída. No voy a entrar en demasiados detalles. E hicimos lo que se llama un put spread para completar el resto de esa protección. Probablemente en las carteras eso no se ve porque solamente sabemos el último día de la protección que la compramos por 6 meses, si será necesario o no utilizarla, y eso significa más o menos en términos muy llanos que si el mercado pierde hasta 20%, pues la parte que le compramos protección no pierde nada y le devolverían su capital original al cliente que tenga eso en sus carteras. Perfecto, Roberto. Entendido. Mira, uno de los temas más calientes que ha generado más dudas, más preguntas por parte de nuestros clientes es el tema de los activos digitales o criptomonedas. ¿Cuál es la opinión de ustedes en Evolution sobre este mundo? ¿Esto es una moda pasajera? ¿Esto es una tendencia irreversible que vino para quedarse? ¿Los clientes deberían tener una sana exposición a este asset class nuevo? ¿O sencillamente alejarse y verlo desde la barrera? Correcto. Bueno, primero el tema cripto.
el conocimiento en el tema cripto generalmente es inversamente proporcional a la edad. Así que yo no me declaro un gran conocedor de cripto, pero es un activo que no se puede ignorar y por eso y nuestra responsabilidad de asesores de inversión hemos tenido que familiarizarnos muchísimo más, no solo con las monedas cripto, sino con la tecnología que hay detrás de esas monedas que tienen que ver con lo que se llama el blockchain y otras cosas, ¿no? De donde se derivan muchas aplicaciones que aunque uno no crea en la moneda, definitivamente, y es mi opinión, yo creo muchísimo en la tecnología que hay detrás de esas monedas, sobre todo que el tema de encriptar, cuando hablamos de que hay cada día más data que proteger, entonces cualquier tecnología que sea eficiente protegiendo la confidencialidad de la data tiene que ser muy buena en un mundo donde la data crece exponencialmente. Entonces, indirecta o directamente, todo el mundo va a estar expuesto al cripto. No sé si a la criptomoneda, no sé si van a sobrevivir las criptomonedas. Hablando, regresando a China, pues este mes también prohibieron el uso de las criptomonedas. Ellos tienen su propia moneda digital y cada día más hay opiniones de gente más seria, entre comillas, más reputada. La palabra seria no es porque estaría calificando de no seria a la gente que se está metiendo en criptomonedas, pero gente con más tradición de reputación metiéndose en cripto. Evidentemente es un activo muy volátil y muy riesgoso. Entonces, nuevamente, el apetito de riesgo, hay que entender muy bien el apetito de riesgo de cada individuo, recordar que lo que nosotros buscamos es el mejor retorno ajustado al riesgo, y esa es la palabra clave, y evidentemente en mayor o menor escala habrá más o menos exposición directamente al cripto, pero indirectamente estoy seguro que ya todos estamos expuestos a cripto, porque cuando estamos hablando de que compras una acción de cualquier cosa, esto seguramente está JP Morgan, un banco muy tradicional, pues hay muchos millones de dólares ya invertidos en research de cómo entrarle al cripto. Así que esto es un mundo, yo diría que, como dicen en inglés, is here to stay. Aquí se va a quedar, no sé de qué forma, no sé qué monedas van a sobrevivir, quizás veamos un Fed coin y prohíban las monedas cripto, no lo sé. Lo que sí sé, yo les hablaba a ustedes hace un ratico de las monedas de reserva. Para los países que tienen esas monedas de reserva, tener la facultad de imprimir más monedas, fíjense que les hizo una gran diferencia entre los países ricos y los países pobres durante esta pandemia. Pero los Estados Unidos no pueden imprimir cripto la Unión Europea no puede imprimir criptos, ninguna, no puede imprimir bitcoins u otra. Entonces, bueno, aquí hay nuevamente un conflicto, pero la respuesta en dos palabras es que está para quedarse la tecnología esta. Gracias, Roberto. Mira, otra cosa por la cual nos preguntan muchísimo nuestros clientes y una gran preocupación es que pareciera que hemos estado en un mercado alcista durante muchísimo tiempo que no corrige. Entonces hay muchos clientes, vemos unas valoraciones que por los estándares de valoración tradicionales son valoraciones absurdas. Entonces muchos clientes nos preguntan, mira, tengo efectivo en las cuentas, tengo cash, ¿qué debería hacer? ¿Me quedo esperando que venga una corrección? ¿Qué está sucediendo? O sea, estamos en una nueva normal en la que el libro tradicional de valoraciones se bota por la ventana y esto es un nuevo mundo. Los clientes deberían estar entrando en el mercado en este momento, esperar. ¿Cuál es la estrategia de ustedes y qué recomiendan? Bueno, nosotros dividimos la estrategia en dos, ¿no? Las inversiones, llamémoslas nuevamente, estratégicas y las tácticas. Lo que yo sé es que hay muy poca gente que tiene esa capacidad de hacer market timing y también sé, y es por evidencia empírica, no es un desideratum de nosotros, sino hay muchísima investigación sobre esto, que la falta de diversificación, el hacer market timing,
más bien destruye mucho valor. Entonces, mi consejo es una disciplina. Una disciplina empieza por saber más. O sea, aquí hay mucha incertidumbre y nadie realmente honesto puede decir que sabe, pero que sabe un poco más, ¿no? Entonces, dentro de la parte estratégica, que es una visión a más largo plazo, nosotros seguimos convencidos que el mundo de la tecnología va a estar ahí, el mundo digital va a estar ahí, y tenemos bastantes concepciones, incluso China. Yo sé que va a sonar controversial lo que digo, pero yo creo que en los próximos 10 años veremos a China pasando a los Estados Unidos en términos de Producto Interno Bruto y será la primera economía del mundo. Y entonces, así como es imposible ignorar al cripto, es imposible ignorar a China dentro de los mercados. Porque cuando estamos hablando de Walmart, también estamos hablando de China, y cuando estamos hablando prácticamente de cualquier cosa, estamos hablando de China. Entonces, ¿qué hacer? Pues una disciplina, estar diversificado, tener desde el punto de vista táctico en el corto plazo, probablemente este no es el momento de estar mucho en bonos, esto porque los bonos, bueno, no voy a hablar mucho de esto, quizás hay que buscar protección, la protección no es a largo plazo, quizás hay que diversificar con algunas inversiones alternativas y un poco entender en cada caso dónde está la gente. Invertir, sí, es mucho más caro tener el dinero en cash con una inflación que en este momento se está proyectando en 5 y pico por ciento, es decir, 5% uno está perdiendo después de un año que tiene su dinero en cash. Así que tampoco es una buena conseja estar hablando de que no voy a estar todo en cash porque estás perdiendo plata sin lugar a dudas. ¿Y quién más? Seguramente la audiencia tiene muchos venezolanos, de un venezolano para entender que si tiene dinero en el banco, y ayer acaban de cambiar 4 millones bueno, perdón, 1 millón de bolívares por un bolívar, que son 13 ceros que le han mochado a ese bolívar desde unos cuantos años que han pasado, que no han sido muchos. Así que imagínense dejar el dinero en una economía de inflación, error fundamental. Entonces, pero tampoco es irresponsablemente ir a invertir de una vez todo el dinero. Entonces, quizás por tranches uno va invirtiendo, y sobre todo la respuesta es la disciplina, el foco, la concentración, dejar un poco las emociones de lado, el mundo del comportamiento financiero, lo que se llama el behavioral finance, que uno no toma decisiones porque están en contra de ciertas costumbres. Por ejemplo, gente que dice, no, yo nunca he perdido porque no tomo pérdidas. Entonces estuvo con un activo durante 20 años y 20 años después sí recuperó el precio, y uno cree que no perdió plata, y lo que perdió fueron 20 años de la oportunidad de invertir ese dinero en algo mejor. Así que la respuesta, digamos, en una sola palabra es disciplina. Y muy en línea con eso, y ya para cerrar, estamos viviendo un mundo en el que la tecnología está disrumpiendo absolutamente todas las industrias, y la velocidad de la innovación es exponencial. ¿Cómo ven ustedes la tendencia futura si tuvieras que estructurar un portafolio que capitalice el crecimiento que va a haber en estas tendencias futuras? ¿Cómo lo estructurarían? ¿Dónde están viendo ustedes que esa disrupción se puede capitalizar de mejor manera? Sí. Primero, solo como comentario, estas tecnologías o la innovación en general tiene un flujo de caja generalmente muy lejano, porque son empresas de gran crecimiento donde se reinvierte todo lo que se gana, más bien hay una rata de quemar, se dice en inglés, dinero. Entonces tienen que hacer levantamientos de dinero, no solo no repartir, sino levantar dinero y más dinero en el tiempo, y después tienen muchas veces unos múltiplos que se reflejan en los unicornios, que por cierto en Latinoamérica ya hay como 35 casos de 35 empresas que recientemente han pasado el $1 billón de las empresas que están en innovación. O sea, no solamente los Estados Unidos y el primer mundo está innovando, sino Latinoamérica también. Entonces, pero cuando hay una tendencia a la subida de las tasas, el valor presente neto de los flujos de caja
que se van a originar en el futuro muy lejano hace que las valoraciones bajen. O sea, no sé si fue demasiado técnico lo que dije, pero si dentro de muchos años es que vamos a ver el primer dólar de dividendos, traer ese dólar a valor presente lo castiga mucho si la tasa es alta. Entonces, vamos a ver mucha volatilidad en esos mercados porque las tasas van variando. Pero los que creemos, así como tú, evidentemente por el sesgo que tuviste en la pregunta, creemos que la innovación y la tecnología van a jugar un rol muy importante. Esto definitivamente desde el punto de vista estratégico de largo plazo tenemos que estar muy ubicados. Y ahí estamos en temas que todos conocen. Por ejemplo, el mundo healthcare, dentro de el mundo tecnológico, biotecnología. Esto por citar un ejemplo. Todo lo que pasó con estas vacunas Pfizer y todo el dinero de Moderna y de todas estas toneladas de dinero que se invirtieron en investigación para llegar a estas cosas, van a permitir que muchas otras enfermedades se beneficien. Y a mí no me extrañaría para nada que de este gran esfuerzo humano, que fíjense que la ciencia triunfó y por el otro lado la estupidez humana en otros casos que son los que no se vacunan, y perdonen que sea tan asertivo con este tema, hace que teníamos la tecnología para resolver este tema, pero la estupidez humana no permitió que todavía estemos en ese rango. Y sé que me gané unos cuantos enemigos con este comentario, pero lo pienso en forma muy firme. Entonces, bueno, una de esas áreas va a ser esa. Y las otras van a ser automatización, y las otras los vehículos eléctricos, y las otras las energías verdes, que sin lugar a duda hay una tendencia muy clara. Probablemente la energía más verde sea la energía nuclear, por ejemplo. Pero con los peligros de la energía nuclear. Entonces, el futuro no lo sabemos, pero sí sabemos que va a haber mucha tecnología y mucho mundo digital. Ya de alguna forma el sector del S&P que refleja estas cosas, que son tecnología y comunicaciones, pues ya refleja más del 25% de toda la capitalización del mercado. Así que con que uno esté expuesto al mercado, pues ya tiene bastante de eso en su componente de inversión. Perfecto, Roberto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a cerrar ya con esa última respuesta. Creo que fue bastante preciso, muy completo y con un tiempo adecuado. Así que muchísimas gracias. Esperamos tenerte pronto otra vez como invitado. Y a nuestros clientes esperemos que sea de mucho provecho esta conversación con Roberto. Bueno, agradezco yo muchísimo a ustedes y a ti en particular, Ignacio, y bueno, hasta la próxima. Gracias. Saludos, Roberto. Un abrazo.